¿En qué consiste la política fiscal de un país? Bueno, el presupuesto general de la nación está compuesto por ingresos y gastos. ¿De dónde provienen los ingresos? Por recaudación provienen principalmente de impuestos y otras fuentes. En el caso de Paraguay, provienen de impuestos y también otras fuentes como por ejemplo los royalties de Itaipú. Pero básicamente, digamos, de ahí provienen los ingresos. Y los gastos son aquellos, digamos, rubros en los que se destinan fondos para la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, etc. Cuando hablamos, por ejemplo, de docentes, más de 60.000, 70.000 docentes, los salarios, cuando hablamos de más de 10.000 escuelas, estamos hablando de que tienen que repararse, estamos hablando de gastos o de inversiones. Entonces, el presupuesto público, digamos, está compuesto de ingresos y gastos, y la política fiscal realmente centra su atención en la gestión de este presupuesto y sus componentes. Ahora, hay distintos tipos de políticas fiscales. Por ejemplo, cuando hablamos de una política fiscal expansiva, significa que el país quiere, o las autoridades, digamos, en este caso fiscales o económicas, pretenden que se dinamice la economía o que crezca la economía. Entonces, ¿qué hacen? Muchas veces bajan los impuestos a las ganancias de las empresas para que éstas inviertan y se dinamice la economía. O pueden también aumentar el gasto público generando déficit, pero para movilizar la economía. Entonces estamos hablando de política fiscal expansiva. La otra cara de la moneda en este caso es la política contractiva. ¿Qué significa eso? Cuando ya tenemos un déficit, es decir, gastamos más de lo que nos ingresa, entonces tenemos que reducir gastos. Entonces muchas veces con eso se aumenta el impuesto para recaudar más, y por otro lado se reducen ciertos gastos. Entonces estamos hablando de política fiscal contractiva. Pero básicamente esta política recae en el Ministerio de Hacienda en el caso de Paraguay. Por supuesto hay un equipo económico que colabora también, pero la autoridad que lleva adelante la política fiscal en Paraguay es principalmente el Ministerio de Hacienda. ¿Qué política es mejor, la fiscal contractiva o la fiscal expansiva? Bueno, eso depende del momento, de la decisión, si es oportuna la decisión. Recordemos el caso famoso de José, el hebreo que vivió en Egipto. Él asesoró al faraón en ahorrar en épocas de prosperidad, y ese ahorro le sirvió para después financiar los momentos de crisis de ese país. Eso digamos, cuando hablamos de la época antigua, pero recientemente tenemos también un ejemplo, Chile. Chile es un país que produce y exporta un porcentaje importante del cobre del mundo. Cuando se dispara el precio del cobre, ellos tienen enormes ingresos. ¿Qué hace este país? Ahorra. Y cuando hay problemas, ¿qué hace este país? Utiliza ese ahorro para enfrentar los desequilibrios. Eso les pasó hace poquito cuando hubo un terremoto muy fuerte en Chile y el mundo entero quiso ayudar a este país. Pero Chile tenía suficientes reservas porque había aplicado una muy buena política fiscal, ahorró en tiempo de prosperidad y utilizó esos recursos para levantarse muy rápidamente de esa catástrofe que tuvieron hace poco. ¿En qué manera afecta a la economía del país comprar productos de contrabando? Bueno, cuando uno compra productos de contrabando, evidentemente está comprando productos que no están pagando los impuestos o todos los impuestos. Es decir, ya de entrada vemos que hay una competencia desleal con aquellos emprendimientos o aquellas empresas que sí producen y pagan sus impuestos. Es decir, los productos de contrabando siempre van a ser más baratos porque estamos hablando de menos costos para el empresario. Entonces, ¿pero qué significa eso? Que sabiendo que los recursos de los ciudadanos son limitados, cuando uno compra productos de contrabando está dejando de comprar productos legales. Entonces, significa que en una empresa que es legal, que paga todos sus impuestos, se pueden ir acumulando mercaderías. Y si se acumulan mercaderías que no se venden, obviamente van a necesitar producir menos. Y si producen menos, obviamente va a tener que despedir trabajadores. Es decir, el contrabando impacta negativamente en el mercado laboral porque lo que hace es generar despidos. Entonces, como genera despidos, generalmente eso impacta en otros también, genera otros fenómenos negativos como problemas familiares, otra vez genera más problemas para el fisco que vamos a ver más adelante, pero realmente además genera un ambiente que se torna propicio para incursionar cada vez más en situaciones más complicadas. Por ejemplo, está demostrado que la ruta del narcotráfico toma generalmente la ruta del contrabando.
Es decir, cuando se genera un proceso de informalidad, cuando se impacta negativamente en el trabajo, eso también desincentiva la inversión. Porque ¿quién va a querer invertir sabiendo que va a haber un producto que no paga los impuestos y finalmente termina deteriorando la economía de esta empresa? De modo que efectivamente el principal impacto que genera el contrabando en un país es en el mercado laboral. Genera pérdida de empleo, pérdida de puestos de trabajo, y eso implica pérdida de ingresos, y eso tiene una cadena, una espiral negativa que afecta después una cantidad de eslabones que, digamos, vamos a ver más adelante. ¿Cómo afecta al país la evasión de impuestos? O sea, no pagar los impuestos. Vemos nosotros que hay cada día más necesidades, vemos que hay reclamos, manifestaciones, queremos caminos, queremos costaneras, no queremos ya tener inundaciones en Pilar, no queremos tener inundaciones en nuestras ciudades, queremos que se construyan franjas costeras, queremos iluminación, queremos más policías, más seguridad, queremos hospitales públicos, queremos médicos, queremos que en todas partes haya, digamos, hospitales y médicos y haya medicamentos. ¿De dónde salen estos recursos? Todos estos recursos salen de los impuestos. Claro, un país puede también recurrir a préstamos, pero a la larga los préstamos también se pagan con impuestos. De modo que gran parte de lo que la gente paga de impuestos está financiando salarios docentes, salarios públicos, salarios de policías, etc. Entonces, ¿cómo afecta la evasión de impuestos a un país? Si hablamos de porcentaje, digamos, si hay un 40% de evasión, o un 30% o un 50%, significa que estamos dejando de tener la posibilidad, la oportunidad de iluminar más, construir más franjas y tener, digamos, mayor posibilidad que el Estado cumpla su rol. De modo que la evasión de impuestos impacta muy fuertemente en un país, principalmente porque impacta al fisco, impacta a la recaudación, impacta a la capacidad que tienen los países de cumplir con su rol. Y está demostrado de que en la medida en que un país es más formal, también se desarrolla más. Y cuanto más informal es, tiene menos desarrollo. De modo que hay una correlación muy fuerte entre eso. Entonces, una condición necesaria para que el país salga adelante es que se formalice. ¿Qué significa formalizarse? Que todos paguen sus impuestos. ¿Qué significa formalizarse? Que aquellos empresarios paguen lo que corresponde al empleado, aporten al IPS, aporten, digamos, en seguro médico, en jubilación, que las empresas paguen sus impuestos. Si todos aportamos, mejor dicho, el país puede tener mucho más recursos. Y si estimamos que la informalidad llega al 40%, como se ha dicho en algún momento oficialmente, entonces estamos hablando de grandes posibilidades para que el Estado cumpla mejor su rol. Muchas personas se resisten a pagar impuestos porque no confían en la utilización de esos recursos y porque plantean de que esos recursos van a ser mal utilizados. Y eso en realidad es en parte verdad, en parte puede ser también falso, porque de todas maneras se están pagando salarios docentes, de todas maneras se están construyendo hospitales. Entonces una parte puede ser que se mal utilice. De todas maneras ese no es un argumento, porque tenemos que ser los primeros en cumplir para después exigir que se cumpla. Entonces, en la medida que una nueva generación de jóvenes empiece a ocuparse de cumplir con su rol, pronto, digamos, vamos a encontrar un país, vamos a tener un país mucho mejor. Pero digamos, la formalización y el cumplir con la ley depende principalmente de nosotros, la nueva generación. ¿En qué consiste la política monetaria del país y qué institución regula esta política? La política monetaria regula la cantidad de dinero que circula en el país. Este dinero puede estar en efectivo o puede estar, digamos, como depósito a la vista, a plazo o algún otro instrumento que hoy existe. Esta política normalmente recae en la banca central. En el caso de Paraguay es el Banco Central del Paraguay. En el caso de Estados Unidos es la Reserva. Y la función, digamos, más relevante del Banco Central es la estabilidad de los precios. O sea, el Banco Central tiene como objetivo que no haya inflación en un país. Y por otro lado también la estabilidad del sistema financiero. Por eso dentro de su estructura tiene departamentos grandes áreas. Un departamento monetario que se encarga de la política monetaria, está dentro, digamos, de la gerencia de estudios económicos, y por otro lado le tenemos a la superintendencia de bancos, que está encargada de controlar, de regular el sistema financiero de este país. Bueno, básicamente Paraguay en ese sentido, digamos, está cumpliendo un rol protagónico
en América Latina como ejemplo, la estabilidad monetaria, los precios, la inflación está estable, y si nos comparamos con países vecinos, Paraguay realmente se distancia de varios de ellos porque tenemos una inflación que está en 3%, 4%, y como meta normalmente está 5%, que es una meta muy razonable, y aunque muchas veces incluso se supera esta meta, y se supera al decir superar decimos que tenemos menos inflación. ¿Qué es lo que hace que una moneda sea fuerte o sea débil? Bueno, hay muchas teorías respecto a esto, y hay creencias y hay mitos también. Mucho tiempo atrás se creía de que dependía de la cantidad de oro o plata que tenían los países. Y resulta que este mito les llevó a muchos países a la bancarrota. Pensemos un poquito. ¿Recuerdan ustedes que estudiaron historia? ¿Recuerdan que Cristóbal Colón descubre América y España lleva una cantidad enorme de oro y plata a España? Entonces, como en aquella época todo el mundo, todos los países, principalmente los europeos, creían que cuanto más oro tenían eran más ricos, entonces se consideraban ricos. A los países vecinos, los que no tuvieron, digamos, la fortuna, entre comillas, de encontrar oro y plata, querían igual el oro y la plata. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a desarrollar su industria, a fortalecer su industria, su capacidad productiva. ¿Para qué? Para atraer el oro que tenía el país rico, en este caso España. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el paso del tiempo. Como España no producía mucho, porque tenía mucha riqueza, entre comillas, los precios empezaron a dispararse en España y los precios empezaron a bajar en los países vecinos. Entonces, ¿qué pasó? Una gran cantidad de la producción de los países vecinos, como Francia, Alemania y otros países, fueron vendidos a España. ¿A cambio de qué? A cambio del oro y la plata que tenía España. Con el paso del tiempo, gran parte de esa riqueza en oro y plata pasaron a países vecinos, y España se quedó sin el oro, sin la plata y sin la capacidad de producción, porque los otros países desarrollaron una capacidad productiva. O sea, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que la capacidad productiva es la que determina digamos, la fortaleza de un dinero, de una moneda, de una unidad monetaria. Cuanto más fuerte sea un país en términos de producción, si producimos en gran escala ganado, como estamos produciendo, carne de primera, soja, si empezamos a producir agroindustria o productos de la agroindustria, si empezamos a desarrollar gran parte de y tenemos una gran cantidad de producción, eso es lo que va a fortalecer la moneda o el guaraní. No va a importar si uno tiene mucho oro y plata, si es que, digamos, eso incluso un contrasentido. Pensemos en países que tienen abundancia de petróleo, pero no producen gran cosa. Entonces, finalmente, hasta sufren grandes procesos inflacionarios, porque no tienen una capacidad productiva desarrollada. De modo que la fortaleza del dinero, la fortaleza de una moneda es fuerte en la medida en que su economía es fuerte.